La leyenda del hombre que no puso la ofrenda de Día de Muertos. Bienvenidos a Miedos Prohibidos. Se dice que Pedro era un hombre de carácter recio que vivía en un pequeño pueblo al sur de México. Durante toda su vida, había escuchado hablar sobre la importancia de poner la ofrenda cada año para el Día de Muertos, una costumbre que pasaba de generación en generación. Las familias de su pueblo preparaban altares llenos de color, con fotos de sus seres queridos fallecidos, comida, velas y flores de cempasúchil, creyendo firmemente que el 1 y 2 de noviembre, las almas de sus difuntos regresarían a visitarlos y a disfrutar de los obsequios preparados en su honor. Sin embargo, Pedro nunca creyó en esas tradiciones. Para él, la muerte era simplemente el final. No creía en las almas que regresaban ni en los espíritus que cruzaban de un mundo a otro. Cada año, su esposa e hijos montaban la ofrenda en su casa, pero él lo consideraba una pérdida de tiempo. Los muertos están muertos y nada los va a traer de vuelta, solía decir con desprecio. Pero un año, todo cambió. La esposa de Pedro falleció de manera repentina, dejando un vacío inmenso en su vida. A pesar del dolor, su escepticismo no cambió. El Día de Muertos se acercaba y sus hijos, aún en duelo, le suplicaron que este año pusieran una ofrenda especial para su madre. Sin embargo, Pedro, sumido en su negación y amargura, se negó rotundamente. «No voy a perder mi tiempo con supersticiones», les dijo. La noche del 1 de noviembre, mientras todo el pueblo se sumía en un ambiente festivo y espiritual, con las casas llenas de veladoras encendidas, altares adornados y el aroma a incienso impregnando el aire, Pedro se encerró en su casa. La oscuridad invadía su hogar, donde no había ni una sola flor ni una vela encendida en memoria de su esposa o de ningún otro familiar fallecido. A medianoche, Pedro comenzó a sentir una extraña incomodidad. El aire de su casa, por lo general cálido, de repente se tornó helado y un silencio inquietante lo envolvió. No había viento, pero escuchaba cómo las puertas crujían, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Dedujo que era su imaginación y, molesto, se echó sobre su cama, dispuesto a ignorar cualquier cosa. Sin embargo, el ambiente solo se volvió más extraño. Las ventanas comenzaron a vibrar y se escuchó un leve susurro. Pedro pensó que tal vez era alguna broma de los niños del pueblo, tratando de asustarlo. Pero cuando los susurros comenzaron a formar palabras, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Escuchó claramente una voz femenina, suave pero cargada de tristeza, llamándolo por su nombre. «Pedro». Se incorporó de un salto, buscando de dónde provenía esa voz. Caminó hacia la sala y lo que vio lo dejó paralizado de terror. Allí, en el rincón donde su esposa solía armar la ofrenda todos los años, se encontraba una figura oscura y borrosa, pero inconfundible. Era su esposa, envuelta en sombras, con los ojos apagados y vacíos. La figura de la mujer flotaba en el aire y con una voz quebrada le susurró. «¿Por qué me olvidaste, Pedro?» El hombre retrocedió, sin saber si estaba soñando o si realmente estaba viendo el espectro de su difunta esposa. El aire a su alrededor era tan gélido que sentía que apenas podía respirar. Quiso gritar, pero su voz no salía. Mientras tanto, la figura se acercaba lentamente, mientras más sombras aparecían detrás de ella. Eran sus padres, sus abuelos, todos aquellos familiares que Pedro había ignorado año tras año al negarse a poner la ofrenda. Las sombras se acercaron a Pedro, rodeándolo. Sentía como la tristeza y el dolor de esos espíritus lo envolvían, como si lo estuvieran reclamando. La voz de su esposa resonaba en sus oídos. «Nos olvidaste, y ahora nosotros te olvidaremos a ti». En ese instante, las sombras se abalanzaron sobre él y Pedro cayó al suelo, sumido en una sensación de vacío y desesperación. Todo a su alrededor se oscureció, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro sombrío y descompuesto de su esposa. A la mañana siguiente, los hijos de Pedro lo encontraron en la sala, sentado en una esquina, balbuceando incoherencias, con los ojos desorbitados. Cuando intentaron hablarle, no respondió. Había perdido la razón. Desde aquel día, Pedro nunca volvió a ser el mismo.
Se convirtió en un hombre errante, perdido en su propia mente, incapaz de reconocer a sus propios hijos ni de recordar su vida pasada. Los vecinos cuentan que Pedro fue castigado por su arrogancia y su falta de respeto hacia los muertos. La leyenda se convirtió en una advertencia para todos aquellos que, como él, ignoran la tradición del Día de Muertos. Se dice que cada año, durante esta festividad, los muertos regresan a visitar a sus seres queridos. Pero si alguien les niega su ofrenda, su recuerdo, corre el riesgo de ser olvidado también, no solo por los muertos, sino por los vivos. La historia de Pedro es un recordatorio de que el Día de Muertos no es solo una tradición, sino una forma de mantener vivo el recuerdo y el vínculo con aquellos que ya no están. Ignorarlo, como hizo Pedro, puede tener consecuencias terribles, tanto en este mundo como en el más allá. Deja tu like si te gustó el video, y si aún no estás suscrito te invito a hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Hasta la próxima.